Si Dios exige perfección, pero el hombre es pecador por naturaleza, ¿cómo puede alguien ser salvo? ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, el podcast que te llevará a conocer las verdades bíblicas junto al pastor Cristian Vila. No te pierdas ni un solo episodio de este emocionante viaje hacia la iluminación espiritual. Querido oyente, hoy nos detenemos a considerar un tema que atraviesa la historia de la humanidad y afecta a cada persona sin excepción. Estamos hablando acerca de el pecado. Existen dos formas fundamentales de comprender esta realidad. La primera nos habla de su naturaleza metafísica, es decir, cómo el pecado afecta la esencia misma del ser humano. La segunda nos muestra su dimensión moral, aquella que nos confronta con la responsabilidad de nuestras acciones ante un Dios santo y justo. Sí, amigo oyente, la Escritura nos dice que todos los hombres, en su estado actual, son pecadores. Tanto en cuerpo como en espíritu, no hay excepción, no hay rincón en el alma humana que no haya sido tocado por esta realidad. La palabra de Dios lo expresa con claridad en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición universal del ser humano, estimado oyente. Nadie puede escapar de esta verdad, pero nos hacemos aquí una pregunta. ¿Cómo llegamos a este estado? ¿Cuándo comenzó todo esto? El origen del pecado no es un misterio. La misma Escritura nos da la respuesta. Su entrada en el mundo no fue un accidente, ni una simple consecuencia o una mera consecuencia del destino, sino el resultado de la desobediencia de un hombre. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo nos explica esto. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue en aquel momento, en aquel acto de rebelión contra Dios, que la humanidad cayó, y con esa caída la corrupción se extendió a todos. La consecuencia, estimado oyente, fue devastadora. La separación del hombre de su Creador, la muerte como sentencia, y la imposibilidad de buscar a Dios por su propia voluntad. Pero, querido oyente, aquí es donde la gracia de Dios brilla con toda su gloria, porque si la historia terminara aquí, estaríamos perdidos, sin esperanza alguna, pero hay una noticia gloriosa, un anuncio que resuena a través de los siglos. La salvación es posible. La salvación no se encuentra en los esfuerzos humanos, ni en las buenas obras, ni en la religión externa, sino en una sola persona, Jesucristo. Solo por medio de su gracia, esa gracia soberana y su obra redentora, el hombre puede ser restaurado. Así lo declaró nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, donde dice: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es un milagro, una obra del Espíritu Santo que transforma el corazón de piedra en un corazón vivo. Y permíteme recordarte algo más, estimado oyente. El pecado no es solo un problema de los adultos, no es solo una cuestión de aquellos que han vivido muchos años. La Escritura nos enseña que la naturaleza pecaminosa está presente, y está presente desde el inicio mismo de nuestra existencia, aún en el vientre materno. En ese vientre materno, el hombre ya lleva en sí la necesidad de redención. Así lo expresó el salmista David en el Salmo 51, verso 5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Querido oyente, estas palabras no son meras reflexiones teóricas. Son verdades eternas que nos llaman a una respuesta. No podemos ignorarlas. No podemos mirar hacia un lado. La pregunta crucial es: ¿dónde estás tú ante esta realidad? El pecado es una carga que ningún hombre puede quitarse por sí mismo, pero Cristo, con su amor y su poder, ha provisto el único camino de salvación. Hoy es el día de mirar a Él, de confiar en su obra y de recibir la gracia que transforma, redime y restaura.
Estimado oyente, al hablar del pecado, nos enfrentamos a una realidad que no se define según la opinión del hombre, ni por las normas cambiantes de la sociedad. Su naturaleza y su gravedad solo pueden entenderse a la luz de la palabra de Dios. Desde tiempos antiguos, la Iglesia ha buscado expresar con claridad esta verdad, y una de las definiciones más precisas nos da el Catecismo Menor de la Confesión de Westminster, escrito en el año 1647. Allí se nos dice que el pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de la misma. Detente un momento y reflexiona en esta declaración. No estamos hablando de un simple error, de un descuido moral o de una falla insignificante. El pecado no es una mera debilidad del ser humano, es, en su esencia, una rebelión contra Dios. Es una falta de conformidad con su santa ley o una transgresión directa de ella. Porque la ley con la que se relaciona el pecado no es la ley de la razón humana, ni la ley de la conciencia individual, ni la ley de la conveniencia o de la cultura. No, la única ley que define el pecado es la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el pecado no es un concepto subjetivo, que cambia con el tiempo o con las opiniones de los hombres. No es una cuestión de percepción cultural. Es una realidad objetiva establecida por el mismo creador del universo. Y aquí, estimado oyente, surge una verdad aún mucho más profunda. El pecado no es solo hacer lo que Dios prohíbe, sino también no ser lo que Dios demanda. Es carecer de conformidad con el carácter de Dios, es decir, no reflejar su santidad, no vivir a la imagen por la cual fuimos creados. Desde el principio, el hombre fue diseñado para reflejar a su Creador, para mostrar su justicia y su verdad, pero el pecado lo ha distorsionado todo. Y en esa distorsión no solo encontramos culpa, sino también contaminación moral. Sí, querido oyente, el pecado no solo nos hace responsables ante Dios, sino que también nos corrompe desde adentro, nos aleja de la fuente de la vida, nos oscurece el entendimiento y nos lleva por caminos de muerte. Como seres morales, como seres racionales, los hombres no pueden vivir sin una norma. Están, por naturaleza, sujetos a la ley de lo correcto, a la ley de la rectitud, pero esa ley no es otra cosa que una imitación del carácter de Dios. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿reflejas tú ese carácter? Si el estándar es Dios mismo, si la medida de la justicia es su propia santidad, entonces, ¿quién puede ser libre de culpa? Querido oyente, estas palabras no buscan condenarte, sino despertar en ti la urgencia de buscar la única solución, porque si el pecado nos aleja de Dios, solo Dios mismo puede restaurarnos. Y esa restauración no está en nuestros esfuerzos, ni en nuestra bondad personal, sino en Cristo Jesús, quien cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. Por eso, hoy es el día de acudir a Él. No te engañes pensando que el pecado es algo liviano o relativo. No te refugies en excusas humanas. Más bien, corre a aquel que vino para librarnos de nuestra culpa y purificarnos de toda contaminación. Porque solo en Cristo, el reflejo perfecto del Padre, encontramos perdón, justicia y restauración. Querido oyente, la ley de Dios no es una invención humana, no es el resultado del pensamiento filosófico, ni un código moral que evoluciona con las sociedades, no nace del consenso de los hombres, ni cambia con el paso del tiempo. La ley de Dios está fuera de nosotros y sobre nosotros, es absoluta, inmutable y completamente independiente de nuestra voluntad o razón. No podemos crearla ni modificarla, no podemos reducir sus demandas ni suavizar sus exigencias. Desde el principio, esta ley ha sido perfecta porque proviene del mismo carácter santo de Dios. Y aún después de la caída del hombre en pecado, la ley sigue siendo la misma. No ha perdido su autoridad, no ha disminuido en su demanda de perfección. El teólogo Charles Hodge lo expresó con claridad cuando él escribió. Él dijo:
la ley exige la perfección completa o la conformidad total de la naturaleza moral y la conducta de una criatura racional con la naturaleza y la voluntad de Dios. Esa es la medida, querido oyente. No es una obediencia parcial, no un esfuerzo a medias. La ley exige perfección. Nuestro Señor Jesucristo lo confirmó cuando Él declaró en Mateo capítulo 22, verso 37, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Escucha bien estas palabras. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cualquier cosa menos que esto es pecado. Aquí enfrentamos una realidad ineludible. Si la ley de Dios demanda perfección, si exige un amor absoluto y sin reservas, ¿quién puede cumplirla? La respuesta está implícita. Nadie. Ningún hombre en su estado caído es capaz de amar a Dios con esa plenitud. Ningún ser humano por su propio esfuerzo puede alcanzar el estándar divino. Por eso, querido oyente, no hay mérito en las buenas obras. Ninguna acción, por noble que parezca, puede hacernos justos ante Dios, porque la verdadera naturaleza del pecado se resume en una simple pero profunda verdad. El pecado es que no somos como Dios. Así de claro y así de contundente, el pecado no es sólo lo que hacemos mal, sino lo que somos por naturaleza. Es la distancia infinita entre nuestra condición caída y la santidad perfecta del Creador. Y si el pecado es lo opuesto a la santidad de Dios, la pregunta inevitable es: ¿qué esperanza tenemos? Si dependiéramos de nuestra propia justicia, estaríamos perdidos. Pero aquí está la maravilla del Evangelio, estimado oyente. Lo que la ley exige, Cristo lo cumplió. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo en nuestro lugar. Por eso, no busques justicia en ti mismo, no intentes alcanzar el favor de Dios por tus obras. La única respuesta al problema del pecado es correr a Cristo. Confiar en su obra, descansar en su gracia, porque solo en Él la ley se cumple, el pecado se redime y la santidad se restaura. Si el pecado es la separación de Dios, Cristo es el puente. Si el pecado es condenación, Cristo es justificación. Por eso, querido oyente, la pregunta más importante no es sólo qué es el pecado, sino ¿has encontrado en Cristo tu salvación? No hay otro camino, no hay otra justicia, no hay otra esperanza. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fundamentos de Fe. Si esta enseñanza ha sido de edificación para ti, compártela con otros y síguenos para seguir explorando juntos la verdad de Dios. Hasta la próxima, y que la gracia y la paz de Cristo sean contigo. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.